Si ya recibió su bosquejo, por favor, ábralo junto conmigo y vamos a comenzar entonces el día de hoy. El día de hoy hemos titulado este sermón, ya que es el último sermón de este año. Este es el deseo de mi corazón para cada uno de nosotros. Es que brillemos intensamente por Cristo Jesús en medio de esta generación perversa y corrupta. Vaya título. Brillemos intensamente por Cristo en medio de esta generación perversa y corrupta. Tengo mucha Biblia para usted el día de hoy, así que vámonos directo a la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16, que nos dice de la siguiente manera: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Pablo hablándonos. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esforzar, es un esfuerzo por demostrar los resultados de su salvación. Han habido resultados por nuestra salvación y debemos nosotros esforzarnos para poder demostrar, no demostrarnos a nosotros mismos, no, para poder demostrar a la gente de que en realidad Jesús ha transformado nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? A través de la obediencia, obedeciendo a Dios, como dice, con profunda reverencia y temor. Tenemos que tener esto en mente. Tenemos que reverenciar a nuestro Señor Jesucristo y vivir nuestras vidas con temor delante de Él. El versículo 13 nos dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Miren qué interesante. Es Dios quien trabaja en cada uno de nosotros y nos da, es Dios quien nos da el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Verso 14: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Para aquellos quejistas, ¿verdad? Hagan todo sin quejarse y sin discutir. 15: para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente que perversa y corrupta. Vivimos nosotros el día de hoy en este mundo con gente perversa y corrupta. Que no le digan, que no le cuenten. Yo me quedo con la Biblia. Y eso es lo que la Biblia declara. Filipenses 2, 12 al 16. El verso 16 nos dice: ya que vivimos en medio de esta generación perversa y corrupta, dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. ¡Wow! Punto número 1. Esforcémonos por comprobar si en verdad somos salvos, de acuerdo al verso 12. Esforcémonos por comprobar si en verdad somos salvos, que no sea algo nomás que sale de nuestros labios hacia afuera. Recuerde, el Señor dice, este pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, me honra solo de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. No seamos nosotros como el pueblo judío. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11, nos dice lo siguiente: en vista de todo esto, esfuércense al máximo
por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con un conocimiento o con conocimiento. El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezca de esta manera, mire qué excelente, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé usted, pero yo sí quiero ser útil y quiero ser productivo. Verso 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos. Mire qué tremendo. Porque sí hay algunos que no van a llegar a desarrollarse. Y no porque no sea esta la voluntad de Dios, sino porque no se esfuerzan. Porque no desarrollan las disciplinas necesarias para crecer espiritualmente. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¡Wow! Verso 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Mis hermanos, hemos sido llamados por Dios. Hemos sido elegidos por Dios. Pero nosotros también tenemos algo que hacer. Hagan estas cosas y ¿qué dice? Y nunca caerán. Que no lleguemos a formar parte de aquellos que niegan la fe o regresan atrás. Sino que crezcamos, maduremos a ser mejores cada día de nuestra vida. Verso 11 nos dice: entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira qué tremendo. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno. Todos y cada uno de nosotros vamos a morir. ¿Cómo nos va a recibir el Señor en su reino? Eso todavía está por verse. En Mateo 7 leemos algo bien tremendo, donde el Señor dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Pero dice que Él a algunos les va a responder: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Yo no quiero escuchar esas palabras. Yo quiero escuchar las palabras que siguen de esos versículos, donde dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto me lleva al punto número 2. Debemos vivir con profunda reverencia y temor. Debemos vivir con profunda reverencia y temor. ¿Por qué? Porque nunca sabemos nosotros cuándo vamos a partir de este mundo. Yo sé que, porque yo he sido joven, fui joven y sé que creemos que vamos a vivir para siempre. Pero no, nuestra vida aquí en la tierra tiene fecha de caducación, fecha de vencimiento. Por lo tanto, debemos vivir con profunda reverencia y temor al Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 31, encontramos lo siguiente: queridos amigos,
Si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. No podemos seguir en la misma condición siendo los mismos que antes, si en realidad Dios ha cambiado y ha transformado y nos ha hecho renacer de nuevo. No se puede, es imposible. Verso 27. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Mire qué tremendo. Mucha gente habla mucho del amor de Dios, pero aquí me habla ¿de qué? De un juicio. Me habla de un fuego violento. Y muchos dicen, no, pero ese fuego violento es algo figurativo. No, dice que es un fuego violento que consumirá a sus enemigos. Por eso debemos vivir, ¿cómo? Con profunda reverencia y temor al Señor. Verso 28. Todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Mira qué tremendo. Porque aquí esto es bien interesante, me encanta. Todo en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Muchas veces nosotros nos preocupamos por ciertas personas que no nos vayan a dar, que no nos vayan a descubrir. Pero yo quiero decirte algo, olvídate de las personas. Preocúpate por estos 2 o 3 testigos. ¿Quiénes son estos 2 o 3 testigos? En el Antiguo Testamento no podían hacer nada si no había 2 o 3 testigos. Nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, que son los testigos, los que van a testificar de cómo vivimos nosotros nuestra vida cristiana. Verso 29. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar o inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. ¡Qué tremendo! Cada vez que nosotros olvidamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, cada vez que olvidamos que tenemos que seguir hacia adelante, trabajando, como dijo Pablo, nuestra salvación, estamos haciendo precisamente esto. Estamos pisoteando la sangre del pacto, la cual nos hizo santos. Y estamos tratando como algo inmundo, algo vulgar. Y estamos insultando y despreciando al Espíritu Santo, el cual nos hizo nacer de nuevo. Verso 30. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Mire, esto es Dios hablando. Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor, ¿qué dice? Juzgará a su propio pueblo. ¿Sabías tú, hermano creyente, que el juicio comienza por casa? Antes de que nosotros podamos, junto con el Señor, como dice la palabra, juzgar al mundo, vamos a ser juzgados nosotros primero. Verso 31. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Mire, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Nosotros el día de hoy podríamos decir, no, es algo aterrador caer sobre las manos de los narcotraficantes. Sí, es algo aterrador. Pero es aún más aterrador caer en las manos del Dios vivo.
viene un día de juicio y nosotros vamos a tener que dar cuentas. No por lo que hicimos después de, o antes, perdón, de que Cristo nos salvara. No, vamos a dar cuenta de qué hicimos con esa tremenda salvación que Dios nos dio. ¿Pisoteamos, ignoramos a Cristo, al Espíritu Santo? ¿O honramos, viviendo vidas con profunda reverencia y temor al Señor? Punto número 3. Permitámosle a Dios que perfeccione su obra en nosotros, pues es Él quien hace la obra en nosotros. Permitámosle a Dios que perfeccione su obra en nosotros. Efesios 1, 19 al 20 nos dice lo siguiente: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder. Escuche esto. También pido en oración, dice Pablo, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Esto es para los creyentes. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¿Sabes que cuando nosotros morimos como creyentes, es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu Santo, quien también nos va a levantar a cada uno de nosotros como creyentes? Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, me encanta, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con el poder o con poder. ¿En dónde? En el ser interior, por medio de su Espíritu. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos fortalezca en el hombre interior, en el ser interior. Tal vez, como decía Pablo, me voy desgastando, mi cuerpo se va deteriorando, pero mi espíritu dentro de mí se va fortaleciendo siempre y cuando esté yo buscando esa santidad, siempre y cuando esté yo glorificando a Cristo a través de mi forma de vivir, leyendo su palabra, buscando su voluntad, orando con Él, compartiendo a Cristo con aquel que aún no lo conoce, viviendo de tal forma que mi vida pueda dar gloria y honra a nuestro Dios. En Efesios 6, 10 al 18, Efesios 6, 10 al 18, leemos lo siguiente: una palabra final. Una palabra final que dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Mira qué tremendo. Sean fuertes no en tus propias fuerzas, en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Qué dice? Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Hablaba con mi esposa y me decía: parece que estamos bajo ataque con todo lo que estamos atravesando en estos días. Y tiene razón, porque no solamente es en estos días, es todos los días.
Todos los días el enemigo va a querer venir y robar la semilla de fe que fue plantada en tu corazón. Todos los días el enemigo va a querer hacerte tropezar, hacerte renegar, que dejes de vivir una vida que agrade a Dios. Pero solo podemos lograr esto, ¿cómo? Fortaleciéndonos en Él, poniéndonos toda la armadura de Dios para poder mantenernos firmes. Nos dice el verso 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. La lucha, la pelea no es contra otro ser humano, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Peleamos contra demonios, contra ángeles caídos. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Mire qué interesante. ¿Por qué Dios no nos pone la armadura? No, es que es nuestra responsabilidad. Por eso es que hay quienes, por no ponerse las piezas de la armadura de Dios, sufren las consecuencias de los ataques del enemigo. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. ¡Qué excelente! Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Me encanta. Yo quiero permanecer de pie, firme. ¿Sí? ¿El enemigo va a atacarnos? Sí. ¿Va a venir a pelear con nosotros? Sí. Pero deseo permanecer de pie firmes. Por lo tanto, debo de esforzarme por vivir una vida que agrade a mi Señor. Verso 14. Defiendan su posición. Esto me encanta. Porque mire, cuántas veces hemos visto nosotros en lo natural que un gobierno viene y conquista a otro pueblo, pero la batalla no termina ahí. Ahora tiene que ¿qué? Tiene que defender su posición. Porque si no la defiende, puede volver a ser conquistado. Nosotros debemos de defender nuestra posición. ¿Cuál? Nuestra posición en Cristo Jesús. Como lo hacemos poniéndose, dice, el cinturón de la verdad. Debemos hablar con la verdad, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Jesús es la verdad. Y la coraza de la justicia de Dios. Pongámonos como calzado la paz. Mire qué excelente. Pongámonos como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Usted y yo tenemos que compartir el Evangelio de Cristo Jesús. A veces Dios nos pone en situaciones donde tal vez es incómodo, tal vez no queremos, pero tenemos por calzarnos con esa paz, el Evangelio de la paz. Tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación, aun cuando no sea conveniente hacerlo. Voy a comenzar este año haciendo 2 funerales. Y créamelo, voy a compartir el Evangelio. Porque
quizás la gente que vaya a estos funerales, tal vez yo no los vuelva a ver, pero que puedan llevarse que alguien les compartió el verdadero evangelio. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe. Mire qué excelente. Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Cuando viene esa duda, tienes que levantar ese escudo de la fe. Pero si desconoces y no has crecido en tu fe, vas a levantar un escudito así como la bandera que te dieron cuando te hiciste ciudadano. No. Levanta ese escudo de la fe para poder detener esas flechas del enemigo, del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, que dice, pónganse la salvación como casco. Mis hermanitos, ya somos salvos. Cristo pagó por nuestra salvación. Pero ahora tenemos que pelear esta batalla. Tenemos que mantener esa victoria que Él ha ganado por nosotros. Tenemos que pelear. ¿Cómo? ¿Sabías tú que la espada del Espíritu es la única parte de la armadura de Dios que es para atacar? Las demás son para protegerte a ti mismo. Pero la espada es para atacar. ¿La cual es qué? La palabra de Dios. Estudia la palabra. Medita en la palabra. Memoriza la palabra. Porque cuando vienen esos dardos, vas a poder tener con qué cortar toda esa duda. Por eso dijimos, no muchos llegan a madurar, a crecer espiritualmente. Mi deseo es de que al escuchar este mensaje te metas en la cabeza. Tienes que desarrollarte, tienes que crecer. Si un niño no crece, nos preocupamos, porque lo normal, lo natural, es que ese niño deje de ser niño y crezca y madure. Espiritualmente hablando, es la misma situación. Verso 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Cuando dice oren en el Espíritu, está hablando de que oremos guiados por el Espíritu Santo. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta, pero a veces hacemos oraciones que no son guiadas por el Espíritu. Son guiadas por la carne, por los sentimientos, pero no por el Espíritu. Viene a memoria cuando a Pablo dice que tenía que ir a Jerusalén. Y sabía Pablo que ahí lo iban a meter en prisión, que iba a sufrir, que allí iba a ser su final. Y los hermanos le ruegan que no vaya. ¿Pero qué dice? Oren en el Espíritu. Porque aquí lo que se va a hacer al fin de cuentas es la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. ¿Por quiénes? Por todos los creyentes en todas partes. Debemos estar orando unos por otros, más que orar para que sane, orar para que esté bien, orar para que Dios lo bendiga. Oremos para que esa persona, ese creyente madure, crezca
que permanezca firme en la fe. Número 4. Hagamos todo sin quejarnos. ¿Ha oído usted gente que se queja por lo que está haciendo? No lo haga. Hagamos todo sin quejarnos. ¿Por qué le digo que no lo haga? Lea la Escritura, lea el Antiguo Testamento y va a ver cómo sacaron de onda a Moisés esta gente de tanta queja. Un viaje que debía haber tomado 40 días, les tomó 40 años por la queja. Hagamos todo sin quejarnos ni discutir, sino démosle gracias a Dios. ¿En qué? En todo. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? No lo sé, no lo entiendo tal vez, pero ¿sabes qué? Señor, gracias. De nuevo, Pablo dice que oró 3 veces al Señor para que el Señor quitara el aguijón de su carne. Y ese aguijón, muchos dicen que era la ceguera, muchos dicen otras cosas, pero sea lo que haya sido, él oró 3 veces al Señor para que se lo quitara. Dice que era un mensajero de Satanás. Y la respuesta de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hagamos todo sin quejarnos ni discutir, sino démosle gracias a Dios en todo. Tito, capítulo 3, versos 9 al 11 nos dice: no te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es ¿qué? Es inútil y una pérdida de tiempo. Me encanta. ¿Para qué nos vamos a poner a discutir de que nosotros los gentiles somos mejores que los israelitas? Hay por ahí también gente que dice que viene de la tribu de Judá y es más salvadoreño que no sé de dónde salieron todos. Pero son discusiones tontas, necias, inútiles. Y son una pérdida de tiempo. Verso 10. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada que ver. Mire, eso es tremendo, porque vivimos en un mundo corrupto, perverso, y esto se ha metido también en la iglesia, y la iglesia a veces no quiere usar la corrección, la disciplina. Pero dice: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada que ver con ellos. En otra parte de la Biblia nos dice: ni siquiera comas con ellos. Pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Wow. Efesios 5:20 nos dice lo siguiente. Efesios 5:20. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto se dice muy fácil, pero cuando enfrentas situaciones difíciles en tu vida, es donde más deberías de recordar este versículo. Den gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. Den gracias a Dios por todo. ¿Estás pasando un mal momento? Señor, gracias. ¿Todo está bien en tu vida? Señor, gracias. Porque no importa lo que tú puedas atravesar.
Dios siempre prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Por lo tanto, debemos ser agradecidos con Dios. Punto número 5. Llevemos una vida limpia e inocente como hijos de Dios. Llevemos una vida limpia e inocente como hijos de Dios. Hay por ahí, ¿verdad?, un decir: el que no tranza no avanza. No. Como hijos de Dios, eso no va con nosotros. Debemos llevar una vida limpia e inocente como hijos de Dios que somos. Mira lo que dice 2 Timoteo 2, 24 al 26. Un siervo del Señor, un esclavo del Señor, un sirviente de Dios, un siervo del Señor no debe andar peleando. ¿Cuántos broncudos conoces tú? Pleitistas. Pero un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser, ¿qué? Bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Escuchó esa? Van a haber personas difíciles de tratar. ¿Cómo vamos a aprender la paciencia si no tenemos gente difícil? Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. De nuevo, van a haber gente que se opone a la verdad. Pero tenemos que, ¿qué? Instruirlos con ternura. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Esa es nuestra oración, o debería ser nuestra oración. Señor, cambia el corazón de estas personas que se oponen, que puedan aprender tu verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del día. Mire qué tremendo. ¿Acaso no alguien también tuvo paciencia con nosotros y nos trató con ternura mientras nosotros entrábamos en razón? ¿O ya no se acuerda cuántas veces le hablaron a usted de Cristo? Y no fue hasta que bajamos la guardia, reconocimos que éramos pecadores, recibimos la fe que el Espíritu Santo nos dio y reconocimos a Cristo como nuestro único Salvador, que entonces escapamos de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. ¡Wow! Cuando tú enfrentas o conoces a una persona que no conoce a Cristo Jesús todavía, recuerda esto: el diablo lo tiene cautivo para que haga lo que él quiere, y por eso se niegan a creer. Finalmente llegamos al punto número 6. Aferrémonos a la palabra de Dios. Aferrémonos a la palabra de Dios. Hay mucha gente creyendo tantas cosas, muchas tradiciones. Yo me aferro a la Biblia, a la palabra de Dios. Santiago 1, 21 al 27. Nos dice lo siguiente: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Mira qué tremendo. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. ¿Hay algo malo? ¿Tienes una conciencia que te dicta y te dice qué es lo que está mal y qué es lo que no? ¿Qué es lo que está sucio y qué es lo que está limpio? Bueno,
Si está malo y está sucio, quítalo de tu vida. Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Mire, recuerde una y otra vez. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Es Dios quien sembró esa semilla, no soy yo. De mi parte todavía estuviera bajo la trampa del diablo. Pero alguien se ocupó de presentarme el evangelio, de predicarme la palabra. Y reconocí mi pecado. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene el poder para salvar su alma. No hay otra forma de ser salvos sino es a través de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta por qué la urgencia de nosotros llenarnos de su palabra para poder compartir esa palabra? Porque es esa palabra la que puede traer salvación al alma del ser humano. Verso 22. No solo escuchen la palabra de Dios. Muchos solamente escuchamos la palabra de Dios. De hecho, mire, hubo un predicador que tenía a sus discípulos y les estaba enseñando a predicar la palabra de Dios. Y un día los llevó a un panteón, a un cementerio. Y les dijo, ok, cada uno escoja una tumba. Imagínese usted ahí entre los discípulos de este maestro. Escoja cada quien, yo voy a escoger la mía también. Dijo, y empiece a predicarle la palabra. ¿Qué pensaría usted? El maestro ya se volvió loco. ¿Cómo le vamos a estar predicando aquí si están muertos? Y se lo dijeron al maestro. Y dijo, exactamente. Porque cuando tú prediques la palabra, le vas a predicar a muertos espiritualmente. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. O sea, no solo escuchemos, practiquemos lo que estamos escuchando. Hay que poner la palabra de Dios en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pregunta, ¿cuánta gente no vive engañada domingo tras domingo, jueves tras jueves? Y usted podrá decir, ¿por qué jueves? Jueves es cuando nosotros tenemos nuestro estudio bíblico. Tal vez usted lo tiene el miércoles. Entonces, miércoles tras miércoles, jueves tras jueves, domingo tras domingo. Escuchamos, pero no practicamos nada. No lo ponemos por obra. Muchos, al terminar este año, van a estar haciendo un montón de ritos. Y yo digo que hasta brujería es. No, que vamos a comernos 12 uvas. No, cómete 20, no 12. Y que vamos a, por favor, una escoba para barrer las malas vibras. No, cambia tu vida. No solamente escuches la palabra, sino ponla por práctica. Porque de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. ¿Cuántos seguimos siendo engañados? Engañándonos a nosotros mismos por no escuchar con el corazón. No solo con los oídos, con el corazón, lo que Dios quiere enseñarnos. Verso 23. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Mira qué tremendo. Porque cuando usted va al gimnasio, ¿verdad? Hay gente que acaba de tener una semana de estar en el gimnasio, pero ya los mira usted enfrente del espejo ahí.
y se olvidan de quiénes son. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¡Wow! Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, la palabra de Dios, y la pones en práctica, cuando Dios dice eres un pecador impedernido y vas al infierno, necesitas arrepentirte y solamente en mi Hijo puedes encontrar el perdón de tus pecados. Hay que poner atención. Y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste. Entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. No le estás obedeciendo al pastor. Tú no me estás obedeciendo a mí. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Hay muchos pastores que aprovechan de todo esto y se meten en la vida de muchas personas y empiezan a decirles cómo tienen que vivir. No, yo te voy a exponer la palabra y lo que la palabra dice, cómo tú tienes que vivir. No es a mí, es a Dios a quien debemos obediencia. Verso 26. Si afirma ser religioso, mire qué tremendo, porque mucha gente el día de hoy profesan ser religiosos, pero no controlas tu lengua. Oh, sí, voy a la iglesia todos los domingos y todos los jueves, pero no paras de hablar mal de otras personas. Se afirma ser religioso, pero no controlas tu lengua. ¿Qué dice? Te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. No lo digo yo. Si yo digo que creo en el Señor Jesucristo y ahora con lo que estoy atravesando empiezo a negar la fe cristiana, yo no he creído. Yo ya me vi en el espejo, pero yo olvidé. Soy simple y sencillamente ¿qué? Un religioso. Te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Verso 27. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse ¿de quiénes? De los huérfanos. ¿Quién es un huérfano? Es uno que no tiene a nadie más en esta vida, que ha perdido todo. Hay que ocuparnos de esas personas. Y de las viudas. Y si tú quieres saber, porque no son viudas, de acuerdo a lo que la palabra dice, solamente porque perdieron a su esposo. La palabra también nos habla acerca de esto. Dice que una viuda tiene que tener cierta edad, porque si no, va a andar solamente en el chisme, metida en lo que no le interesa. Dice también que los hijos son responsables por ella. Por eso dice que huérfanos, porque ya no tienen a nadie más. Pero si hay alguien que todavía se puede hacer cargo de ellas, tienen que hacerse responsables. Pero ¿cuántos conocemos a hijos que se olvidan de sus madres, de sus padres? Eso fue muy duro. Sorry. Lo siento. Pero tenemos que decirlo. Porque eso es lo que dice la Biblia. Si no estoy viviendo una religión falsa. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa.
Ah, no, este viejo ya hay que meterlo allá en el orfanatorio. No, ese es el pensamiento del mundo. Si tú puedes, ¿cómo hacerlo? Hazlo. Si puedes ayudar a alguien que necesita tu ayuda y no tiene a nadie más, hazlo. Ahí estás poniendo en obra tu religión. No permitamos que el mundo nos corrompa. No pensemos como el mundo. Pensemos como Cristo Jesús. Es mi deseo que en este nuevo año que está por comenzar podamos nosotros esforzarnos por comprobar si en verdad somos salvos. Que nosotros podamos vivir con profunda reverencia y temor a Dios. Que le permitamos a Dios que perfeccione su obra en nosotros, pues es Él quien hace la obra en nosotros. Que hagamos nosotros todo sin quejarnos, sin discusiones, sino dándole gracias a Dios el Padre por todo. Que llevemos una vida limpia e inocente como hijos de Dios y que nos aferremos a la palabra de Dios para no ser corrompidos por este mundo.